La frase de Lacan que dice que la mujer es un síntoma para el hombre. La podemos pensar, tiene diferentes lecturas, pero a mí me gustaría tomar dos con respecto a la palabra síntoma, que la podemos tomar por el lado de que, pensando que es un síntoma en psicoanálisis, que es esta forma, ¿no?, que tenemos de poder relacionarnos con el otro, de podernos relacionarnos con el otro, de forma tal que algo que es del orden del padecimiento, de algo del orden de lo que no ha sido elaborado, pueda ser superado, sobrellevado, soportado, digamos, con algún tipo de actitud. Por ejemplo, en este caso podríamos pensar, supongamos que hubiese una persona, un señor, por así decir, que tuviera muchos problemas para poder relacionarse, para hacer lazos sociales, para tener una vida social. Entonces encuentra una esposa, una pareja, quien es muy sociable, sí, que arma muchos lazos sociales. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podríamos pensar que esa mujer es un síntoma para ese hombre, porque de alguna forma viene a acompañarlo, ¿no?, en sobrellevar este padecimiento que tenía este hombre. Desde este lugar nosotros podemos decir que esta señora, esta pianista, podría haber funcionado como síntoma para este señor, quien al no tener prácticamente una vida propia, vive la vida de su esposa, que es una gran pianista, ¿no es cierto? La otra acepción que tiene la palabra síntoma, en realidad Lacan, hacia el final de su obra, incluso cambia la ortografía y la escribe con TH y se pronuncia Santom, y tiene otra lectura, tiene otra forma de verse, y tiene que ver con esto de que es una especie de nudo, de amarra, que en algunas situaciones se puede llegar a producir para que aquello que es del orden de lo irracional, de lo ilógico, de lo impensado, aquello que podríamos decir que es del orden de la locura, por medio de este Santom pasa a tener, pasa a aterrizarse, pasa a poder estar en la realidad, puede de alguna forma relacionarse y quedar en la cultura. Bueno, el ejemplo típico es lo que significó la escritura para James Joyce, que es justamente a través de esta postura que Lacan investiga y estudia todo esto, ¿no? Entonces, la escritura significó un Santom para James Joyce. Entonces, en esta misma línea de pensamiento, nosotros podemos llegar a pensar que pudo haber funcionado como un Santom. Esta señora, nuestra gran pianista, pudo haber funcionado como un Santom para este señor, que de alguna forma lo amarra, lo contiene, lo sostiene, ¿no es cierto? Sin embargo, o sea, estas son las lecturas posibles, porque la película, es una gran obra de arte, y muchas veces nos insinúa cosas y no nos deja muy claro bien qué es lo que está sucediendo. Nosotros podríamos llegar a pensar que desde esta lectura, este señor, ya sea tanto porque era un síntoma o porque era un Santom, o sea, digamos que él vivía la vida de su esposa, uno podría decir con certeza, con seguridad, que es así la lectura probable, porque si él se hubiera suicidado,
O sea, como sabemos en la película, él asfixia a su esposa porque está en un... bueno, está muy muy mal, realmente es algo que viene evolucionando, ¿no? Y entonces, bueno, en un determinado momento él la asfixia. Sin embargo, si vemos con detenimiento en la película, se insinúan cosas, pero no sabemos exactamente qué es lo que pasó con él. No sabemos si él huyó, no sabemos si él se suicidó, o sea, es algo que no queda claro. Suponiendo que la lectura fuese que él se suicidó, supongo que tanto la lectura de que esta señora funcionaba como un síntoma o que funcionaba como un santón para él, creo que cualquiera de las dos es posible. Sin embargo, como no nos queda muy claro qué es lo que pasó con este señor, también podemos hacer otro tipo de lectura, y en este caso ya nos tendremos que tomar otra frase de Lacan, que es justamente la definición que él nos da de amor. Él nos dice que el amor es dar lo que no se tiene a quien no lo es. ¿Qué quiere decir esto? A quien no lo es. Dividamos en dos partes esta sentencia, esta oración, y tenemos a quien no lo es justamente que uno se enamora de aquella persona a la que se cree en el lugar del ideal, que está representando el ideal, pero que en realidad, bueno, partiendo de la base que nadie es perfecto, digamos, es el ideal, sí es un lugar de perfección. Entonces elevar a una persona a ese lugar es justamente darle el lugar de alguien que realmente nunca lo va a hacer, nunca lo va a llenar. Y la primera parte de esta oración que dice dar lo que no se tiene, quiere decir esto de tengo una falta, soy deseante, tengo fallas en mí, y justamente todas estas fallas, todas estas faltas que yo tengo, yo sé que todas estas carencias, yo sé que tú me las vas a llenar. O sea, es una proposición ideal, digamos, ilusoria, porque dar lo que no se tiene significa yo te estoy entregando todo lo que me falta y justamente para que tú lo llenes, o sea, que juntos lleguemos a ser el todo, que juntos lleguemos al lugar de la perfección. Todo esta oración es el resultado del atravesamiento del complejo de Edipo y de la castración, en el que, como nos lo dice Freud, cuando él trata toda la problemática del amor, nos dice que justamente el niño tiene dos tendencias, ¿no es cierto? Tiene dos tendencias hacia la madre. Una es la del amor y la otra es la del deseo, ¿sí? O sea, una es la del deseo, lo que va a llamar la sensual, y la del amor es esa que tiene que ver con la corriente tierna, va a decir Freud. Entonces, con respecto a la madre, va a tener que, de alguna forma, reprimir la tendencia sensual, el deseo, ¿no? De alguna forma, para que, justamente por el tabú del incesto, y solamente le queda esta cuestión de dejarse amar, porque no puede desearla, no puede amarla como si fuera cualquier mujer, porque justamente es su propia madre. Entonces solamente queda en el lugar de aquel que es amado. Entonces, de lo que se trata en el derrotero de la vida es que justamente alguien pueda encontrar, en este caso estamos hablando de un hombre, pueda encontrar en la misma mujer, las dos pueda hacerla objeto de sus dos tendencias, o sea, no solamente amarla, sino también desearla, o sea, poderle hacer el amor. Esta cuestión de desearla, poderle hacer el amor, es lo que lo convertiría a alguien en amante, alguien que puede amar, mientras que con la otra tendencia la idea es que simplemente es amado. Entonces, yo no sé, o sea, no queda claro, digamos, en esta película, si este señor mayor, suponiendo que
se haya ido, ¿no? O sea, que haya huido de la escena del crimen, porque justamente la asesina a esta señora, si no se trata de algo de eso, ¿no es cierto? O sea, de alguna forma de haber matado, ¿no? Como él toda la vida, lo único que hizo fue dejarse amar, ¿no? Y no poniéndola a esta mujer en el lugar de la madre, digamos. Tal vez al matarla, tal vez estaba matando a su propia madre, quien, por el relato que él hace justamente en la escena anterior a producir el asesinato, él le cuenta a esta señora que tenían una relación muy, muy estrecha con su propia madre. Entonces, podría pensarse, son preguntas que quedan en el aire, digamos, sin respuesta, pero que son ejes como para seguir pensando esta película, de si él en este punto no estuviera de alguna forma matando la imagen de su propia madre para poder devenir un sujeto con capacidad de amar. Quedan otras cosas por decir, muchas otras cosas por decir. Voy a tomar una nada más, que es la metaforización de una paloma que entra por una ventana secundaria de costado, que para que simplemente ilumine, pero en dos oportunidades esta paloma entra a la casa, ¿no? Y en las dos oportunidades este señor la ahuyenta, la deja libre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está representando esta paloma? Bueno, una idea podría ser que lo que está representando es esta hija que está tratando de ingresar en la casa de la familia y el padre constantemente la rechaza. Otra posibilidad es que de esa forma, dejando abierta la ventana, lo que le está diciendo a su propia hija en una carta donde le cuenta que la paloma había entrado, tal vez implica que es la forma que pueden tener para acceder a la habitación donde la señora yacía, ya el cuerpo de la señora, el cadáver de la señora, por así decir, ya que él dejó la ventana abierta. O bien esta paloma podría representar a la propia esposa, digamos, que al matarla la había dejado libre como terrible, ¿no es cierto? O sea, una persona que ya no podía disfrutar de la vida porque, bueno, no podía tocar el piano, y nos damos cuenta que era una persona muy creativa y muy lúdica, porque cuando le traen una silla de ruedas de estas automáticas, eléctricas, digamos, ella empieza a jugar, ¿no? con esta silla de ruedas como si fuera un carrito, digamos, ¿no? Entonces, o cantan canciones de niños, ¿no? Sobre el puente de Aviñón. Bueno, la otra lectura que podríamos hacer es esa, ¿no? Que él, en un acto de amor realmente, la asfixia a la señora, que de alguna forma ella le había pedido que no quería continuar con su vida porque se negaba a comer y a tomar agua. Es que él también decide, ¿no? Llevar a cabo tomar esta decisión porque de alguna forma ella se lo iba diciendo. Bueno, muchas más por decir, pero creo que esto es lo más lo nuclear de esta tan buena película. Buenas tardes y muchas gracias.